tardes y bienvenidos. Antes de nada quería agradecer a la Sociedad Libertad 7, de la que somos la entidad social y cultural, a Bankinter, que patrocina nuestras actividades, y por supuesto a todos ustedes por venir esta tarde a escuchar esta conferencia. Dentro del marco de la exposición que tiene el Museo Liber en la sala contigua, me olvidaba que no paso de las diapositivas. Una historia americana. Iniciamos el ciclo de actividades que he denominado como la película del cineasta David Ritchie, El nacimiento de una nación. Aunque no me remontaré a la antigua Mesopotamia como en esta película, como hizo Ritchie, ni trataré sobre el Kukulcán, como en su famosa obra de cine mudo, que en todo caso les recomiendo que vean. En primer lugar, haré una introducción sobre la colonización europea en América del Norte. Luego les hablaré sobre las 13 colonias que formaron los inmigrantes, principalmente británicos. Pasaré después a tratar sobre el descontento que se generó entre dichas colonias y las causas que les llevaron a la ruptura con la metrópoli británica, para finalmente analizar los pasos que llevaron a este territorio de la ruptura a la independencia y a la creación de los Estados Unidos de América. Bien, la colonización europea de América del Norte. Alrededor del año 1000, un grupo de vikingos irlandeses navegaron desde la costa de Groenlandia hasta la costa oriental de América del Norte, a un lugar que llamaron Vinlandia, porque consideraban para atraer a los vikingos, Vinlandia quiere decir la tierra de las viñas. Ahí no había viñas, pero bueno, así pensaban que los demás vikingos, atraídos por el vino, pues llegarían hasta allí. Estaba en Terranova. Es posible que visitaran otros lugares del continente. Se sabe poco porque no hay muchos restos, pero sí que se han encontrado restos, se han excavado. Pero al no fundar colonias permanentes de larga duración, pronto se perdió el contacto. Antes del viaje de Colón, en 1492, el continente americano estaba poblado por indígenas seminómadas que provenían de Siberia y que cruzaron por el estrecho de Bering. La búsqueda de las nuevas rutas hacia el lejano oriente y un error de cálculo de Colón permitió el inicio de la expedición que llevó al descubrimiento del nuevo continente, al redescubrimiento por parte de los europeos. Los primeros exploradores españoles descubrieron Florida y Nuevo México hacia 1513, pero no se establecieron finalmente en la primera hasta 1565, al fundar San Agustín, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, y en la segunda hasta crear Santa Fe en 1609, siendo los primeros en hacer valer sus derechos sobre estos territorios. Más al norte, los franceses, que en 1564 empiezan a explorar el interior del continente por el río San Lorenzo. Luego, en 1609, los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, que sería más tarde Nueva York, pero que primero se había llamado la Nueva Mundial, fue descubierta por un barco francés que estaba comandado por un italiano. Entonces fue información. Y los suecos fundaron lo que más tarde sería Delaware en 1638. Por su parte, los británicos llegaron a América a finales del siglo XVI. Walter Raleigh llegó a Virginia en 1585. Luego, John Smith creó en 1605 la colonia de Jamestown, en Virginia, que sería el primer establecimiento permanente de británicos en los futuros Estados Unidos. Esta fue la primera colonia británica que sobrevivió de manera duradera, a pesar de que durante los primeros 7 meses murieron más del 70% de sus habitantes.
pero con el tiempo creció y prosperó gracias a que los virginianos descubrieron una forma de hacer que fuese rentable, sobre todo gracias al cultivo del tabaco que se puso de moda entre los colonos y también en Europa. Además, la búsqueda de consolidación del territorio y otros factores como la búsqueda de conversión de los indígenas al cristianismo, la necesidad de escapar de disidentes religiosos y políticos, y también la serie de aventura de algunos individuos fueron los que dieron impulso a la fundación de colonias. Vientos desfavorables los llevaron mucho más al norte. En 1620 unos puritanos perseguidos por los anglicanos y los presbíteros británicos y holandeses embarcaron en el Mayflower hacia Virginia. Y vientos desfavorables los llevaron mucho más al norte de lo que esperaban. Durante el viaje, 41 padres de familia, casi la mitad de los viajeros masculinos, firmaron el Mayflower Compact, determinando los principios y los fines de su nuevo cuerpo político. Se considera que es uno de los orígenes de la Constitución de los Estados Unidos. Llegaron cerca de Cape Cod y fundaron una teocracia integrista en Plymouth, Massachusetts. Otra colonia puritana se estableció en la zona de Boston en 1630 y 5 años más tarde algunos colonizadores habían emigrado a Connecticut. En la misma época, de 1603 a 1684, Roger Williams, otro puritano, fundó Rhode Island, donde dio refugio a otra iglesia que escapó de la persecución, los cuáqueros. Los cuáqueros eran mucho más pacifistas y querían escapar del control de los puritanos de Massachusetts. En la misma época, esto supuso un llamamiento a toda clase de gente, aventureros, maleantes, creyentes, etc., de diversos orígenes: españoles, franceses, británicos, suecos, holandeses, etc. Ahí podemos ver los diversos orígenes de los pobladores de las primeras colonias norteamericanas. El nuevo continente se consideraba una tierra de abundancia, de igualdad de oportunidades y un lugar al que les llevaba el destino, conceptos que formaban la base de la idea del sueño americano. La llegada de inmigración de origen religioso en todas estas colonias de Nueva Inglaterra fue forjando en la región un rasgo de moralismo frecuentemente intolerante. Los gobiernos debían cumplir la moralidad de Dios y castigar al pecador. Además, el derecho de voto se limitaba a los miembros de la Iglesia. Dentro de esta comunidad habrá quien no esté de acuerdo con estas ideas, como el caso de Roger Williams, que he comentado antes, que se vio obligado por ello en 1665 a salir de Massachusetts y por eso fundó la colonia de Rhode Island, donde se garantizaba la libertad religiosa y la separación del Estado y de la Iglesia. También por las mismas razones se fundaron otras colonias como Maryland, como refugio para católicos, y Pensilvania, que también se convirtió en el centro de los cuáqueros. Ambas que se caracterizaron por una tolerancia religiosa que atrajo a otros grupos de colonizadores. Delaware fue fundada por los suecos y en 1626, en la isla de Manhattan, comprada a los indígenas, los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam, aunque en 1664 fue ocupada por los ingleses, que la rebautizaron como Nueva York. También los holandeses fueron los primeros en establecerse en Nueva Jersey con gran diversidad étnica y religiosa. Todas estas colonias compartían un gobierno representativo y el monarca inglés nombraba a muchos de los gobernadores coloniales, pero todas debían gobernar conjuntamente con una asamblea elegida, donde el voto estaba restringido a los terratenientes, varones y blancos. Pero Inglaterra no podía ejercer un gobierno directo, a causa de la lejanía de la colonia, y al mismo tiempo los colonos tenían un espíritu bastante independiente.
Desde el punto de vista económico, las colonias tan solo podían comerciar con la metrópoli, debiendo pagar sus aranceles. En 1733 ya se habían formado a lo largo del Atlántico, desde New Hampshire hasta Georgia, las 13 colonias británicas. En la segunda parte hablaré de las 13 colonias y lo dividiré en los siguientes puntos: la Revolución Americana, los puntos en común y las diferencias entre las 13 colonias, las relaciones con la metrópoli y por qué surgió el descontento. Bien, primero hablaré de qué fue la Revolución Americana. En el siglo XVIII, Gran Bretaña era la principal potencia mundial. Poseía grandes extensiones de tierra, grandes territorios, y entre ellos estaban las 13 colonias del noreste de los Estados Unidos. Tras las luchas del siglo XVII contra la monarquía absoluta, el Parlamento inglés había obtenido un derecho de control sobre los gastos del Estado. Cada vez que el soberano deseaba levantar nuevos impuestos o tropas, debía obtener el beneplácito del Parlamento, lo que limitaba bastante el poder real. Fuera de la metrópoli, Gran Bretaña poseía sobre todos los continentes estos territorios que he comentado, y en todos ellos, para levantar impuestos, tenían que normalmente aceptar no solo el Parlamento, sino a veces también las asambleas locales el levantamiento de impuestos. Contaban entre sus posesiones las 13 colonias, que aquí se detallan, situadas en el este del continente, entre el borde del Océano Atlántico y los montes Apalaches que las limitaban hacia el oeste. Como hemos visto, estas 13 colonias de América fueron fundadas entre los siglos XVII y XVIII por colonos europeos. Constituían una posesión británica de las más preciadas y de las que obtenían más impuestos. La Revolución Americana constituye el conjunto de los acontecimientos que llevaron a las 13 colonias británicas a separarse de Gran Bretaña, luego a declarar su independencia y por fin a fundar una de las primeras democracias de la era moderna, los Estados Unidos de América. ¿Cuáles eran los puntos comunes y cuáles las diferencias entre estas 13 colonias? La mayoría de los habitantes de las colonias eran de origen inglés y de religión protestante, aunque, como ya hemos visto, no todos eran de origen inglés y dentro de la religión protestante pertenecían a muy diversas iglesias. Eran 2,5 millones frente a los entre 6,5 y 7 millones y medio de habitantes que tenía la metrópoli británica. Durante el siglo XVIII llegaron nuevos inmigrantes de Suiza, de Alemania, de Irlanda, de Francia, por todas las razones que he denominado antes, religiosas, económicas y también por afán de aventura. Y formarían nuevas minorías en el seno de la población mayoritariamente anglófona. Las 13 colonias de América del Norte eran de las colonias británicas más prósperas. Desde el punto de vista económico y social se distinguen las colonias del norte y las del sur. Ante la falta de tierras fértiles para la agricultura, las colonias del norte se volvieron sobre todo hacia la artesanía, el comercio marítimo y la pesca. Los gobiernos fueron al principio generalmente teocracias imperialistas, aunque fueron evolucionando. Mientras que y la población se agrupó sobre todo en ciudades costeras como Nueva York y Boston, Filadelfia. La ciudad de Filadelfia llegó a tener unos 40.000 habitantes. Marcadas con un clima subtropical, las colonias del sur tenían una economía sobre todo orientada hacia la agricultura, destinada sobre todo a la exportación. El tabaco, el índigo, el tinte del índigo, los cereales y más tarde el algodón fueron sus principales productos. La mano de obra
que se usaba en sus grandes propiedades estaba formada esencialmente por esclavos de origen africano, aunque tenemos que recordar que la esclavitud existía en ese momento en todas las colonias y que podía esclavizarse a cualquier persona, ya fuese europea o de cualquier origen, y se podía esclavizar por reglas aún en aquel momento. Bien, pasemos al punto C. ¿Cuáles eran las relaciones de las colonias con la metrópoli? Sometidas a las leyes británicas, las colonias podían elegir sus propias asambleas para gestionar sus asuntos corrientes. Las leyes locales que votaban debían ser ratificadas siempre por el Parlamento de Londres, pero en general el Parlamento de Londres las solía ratificar en bloque y sin preocuparse demasiado, a veces ni siquiera las leían. El Parlamento de Londres, era el representante de todos los súbditos de su majestad, y los colonos de América del Norte eran súbditos de su majestad. Aunque ninguna colonia de América estaba representada en el Parlamento británico. Decidía sobre los impuestos y sobre las leyes coloniales. Aunque fueran prósperas, el desarrollo económico de las colonias americanas se encontraba pues sometido a las normas directamente impuestas por la metrópoli. Por ejemplo, las colonias no podían comerciar directamente con ningún otro territorio más que con Gran Bretaña. Por ejemplo, para comprar cualquier producto del Caribe, español o francés, tenían que comprarlo después de que hubiese pasado por puertos ingleses, lo cual encarecía tremendamente estos productos, lo que provocaba el contrabando. Pero el manejamiento de las colonias permitía una aplicación bastante elástica de las normas británicas, así como la existencia de asambleas locales. Esto acostumbró a las poblaciones coloniales a gestionar sus asuntos con una relativa autonomía. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del descontento de las colonias? A principios del siglo XVIII, las colonias americanas organizaban su vida a través de estas asambleas locales, y por ello sus libertades eran relativamente amplias. Pese a su alejamiento de la metrópoli y a su autonomía, la mayoría de los habitantes se sentían plenamente como súbditos de la corona británica. La falta de representación en el Parlamento de Londres se veía compensada por la poca intervención de la corona en sus asuntos coloniales. Sin embargo, hacia mediados del siglo XVIII, una sucesión de acontecimientos rompió este equilibrio y fue la fuente de todo lo que vamos a ver a continuación. Veremos como una Gran Bretaña victoriosa, pero financieramente exhausta por la Guerra de los 7 años, impuso a las colonias americanas diversos impuestos, reglamentos y limitaciones que crearon un gran descontento. La Guerra de los 7 años fue una guerra que ocurrió en Europa, pero que también se luchó en tierras norteamericanas. En tierras americanas se llamó la Guerra Franco-India. Las respuestas poco acertadas de la metrópoli, que dudó entre la flexibilidad y la firmeza, la difusión de las ideas del siglo de las luces francés, de la Ilustración, como la libertad, la igualdad de los individuos, y principalmente los intereses económicos de las élites coloniales, empujaron progresivamente a las colonias a desear separarse de Gran Bretaña y a fundar un nuevo país. Pasemos ahora a la tercera parte, del descontento a la ruptura. Aquí trataré la prohibición de no extenderse hacia el oeste que impuso Gran Bretaña, el Sugar Act, con la ley sobre el azúcar, el Stamp Act, con la ley del sello, y la masacre de Boston. Fueron los desencadenantes del descontento que llevó a la ruptura. Como hemos comentado, Gran Bretaña venció la Guerra de 7 años, pero necesitaba fondos desesperadamente. Impuso entonces a las colonias norteamericanas toda una serie de impuestos, reglamentos y limitaciones, que crearon
toda una serie de descontentos. El primero fue la prohibición de extenderse hacia el oeste. En 1763, el rey Jorge III hace una proclamación que prohíbe a los habitantes de las colonias extenderse en las tierras al oeste de los montes Apalaches. ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué hace esto? Primero porque en el tratado que firmó con Francia tras la Guerra de los 7 años, lo que no Francia poseía en Quebec, en Montreal, en Canadá, diversas tierras, pero después de la Guerra de los 7 años estas tierras pasan a depender de la corona británica. Pero estas tierras están eminentemente ocupadas por católicos. Lo que no desea es que los colonos, sobre todo protestantes, de las colonias de Nueva Inglaterra se extiendan hacia el oeste. Algo que de hecho ya habían empezado a hacer. Tampoco desea que las tribus indias, sobre todo de la Confederación Iroquesa, que habitaban en estas tierras y que habían luchado del lado de los franceses, volviesen a la guerra contra los colonos británicos de Nueva Inglaterra. Este texto, esta prohibición, tenía como objetivo organizar el territorio británico en América del Norte y pacificar las relaciones entre los nativos americanos. Pero estas prohibiciones crearon un gran descontento entre los colonos, porque les obligaban a los que ya habían ocupado tierras a devolverlas y a volver a ocupar las tierras ya muy pobladas de Nueva Inglaterra. Otros veían una táctica del rey para limitar su expansión y controlarlos mejor en el litoral. La segunda reglamentación que impuso la corona sobre los colonos fue el Sugar Act, o la ley sobre el azúcar. El Sugar Act, la ley sobre el azúcar, fue votada por el Parlamento británico en 1764. Tenía por objetivo acabar con el contrabando de la melaza y forzar a los colonos a comprar los productos con aranceles británicos. La melaza se usaba sobre todo para fabricar el ron local y provenía de las colonias españolas y francesas del Caribe a través del contrabando. Para evitar que los colonos usasen estas melazas, el Parlamento lo que hace es reducir el impuesto sobre este producto, sobre la melaza que provenía de los puertos de Londres, pero lo sube a otros como el azúcar no británico, el café y muchos otros productos, incluso la madera. La madera en tablones, porque madera en Estados Unidos había de sobra, pero ya convertida en tablones, pues había escasez de ella. Esta ley reforzaba fuertemente los controles aduaneros. Les permite, por ejemplo, lo que hace es que a partir de ahí las aduanas son controladas por agentes reales, pasa a haber un control de aduanas por la Marina Real que vigila todos los barcos que entran y salen de los puertos, permite que haya unas incursiones que pueda haber requisiciones en todos los almacenes de los puertos e incluso dentro de las casas privadas, y esto se hace además violentamente. Esta ley fue la primera de una serie cuyo objetivo fue de controlar mejor el comercio en las colonias y llenar los cofres de la corona. Buscaba también pagar los costes de las tropas inglesas estacionadas en el continente americano. Claro, después de la Guerra de 7 años, los británicos dejaron a sus tropas estacionadas en el continente americano, cosa que no había ocurrido hasta entonces. Hasta entonces consideraban que con las milicias propias de los colonos era suficiente. Ya había muy pocas tropas británicas estacionadas. Para los colonos estos impuestos debilitaban su economía, por ejemplo, haciendo que la fabricación de ron dejase de ser rentable. Bueno, a partir de ahí también nació el whisky local. Fue una de las consecuencias. El whisky de Kentucky nació en aquel momento, no el de Kentucky, posterior, pero el whisky de Carolina, el whisky de Virginia, etcétera, nació ahí, y evidentemente el whisky producido ilegalmente y sin
y sin control para las aduanas, es decir, que no pagaban impuestos. Pero sobre todo las colonias se oponían a los impuestos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral, planteando que la larga tradición británica que limitaba el poder del rey a crear nuevos impuestos sin el consentimiento del pueblo debía aplicarse aquí. No taxation without representation, nada de impuestos sin representación. El argumento de Samuel Adams, futuro padre fundador de los Estados Unidos, se resumía así: si los americanos eran súbditos ingleses, entonces querían estar representados en el Parlamento y poder hacer así valer su opinión. Cuestiona el derecho del Parlamento para crear impuestos sobre las colonias y se inicia una corriente de opinión antibritánica. La siguiente reglamentación que impone la corona es el Stamp Act, o ley del sello. El Stamp Act fue votado por el Parlamento británico en 1765. Imponía que todo periódico, libro, contrato, incluso los contratos matrimoniales, testamento, permiso y además incluso cada baraja de juego, incluso los dados, dispusiesen de un sello o timbre fiscal. Entonces imagínense poner un sello en un dado y entonces no se podía jugar porque no sabía qué era. Llegar a ese punto de ridículo, el legislador no debía jugar mucho a los dados porque no se había planteado que tapaba un lado del dado. Entonces, claro, los primeros, la prensa de las colonias tuvo que subir sus precios y condenó la ley de manera absolutamente unánime. Este impuesto estaba destinado también a pagar las tropas acuarteladas en las colonias. La indignación popular se extendió. Si la guerra de 7 años había terminado, ¿por qué mantener un inútil ejército de 10.000 británicos en las colonias cuando sus milicias no estaban? Aquí vemos los timbres y aquí vemos las protestas contra la ley del timbre, hemos visto cómo quemaban. Y aquí vemos, por ejemplo, un falso timbre que mostraba que indicaba la muerte de la prensa. Claro, ¿para qué mantener tropas si no era para controlarlos a ellos mismos? Dirigido por la prensa, el descontento antibritánico se extendió y se crearon asociaciones de resistencia como los llamados Hijos de la Libertad. Se crearon, se multiplicaron los incidentes, se maltrataron a los representantes de la corona, sobre todo a los de aduanas y a los que imponían, a los que vendían sellos y a los que controlaban que los sellos estuviesen puestos en todas estas, en todos los contratos, en todos los periódicos, libros, etc. Se incendiaron edificios. En 1766, ante la actitud que tomaron los acontecimientos, el Parlamento británico dio marcha atrás y derogó el Sugar Act y el Stamp Act, que le habían costado mucho más dinero de lo que habían recaudado. Y así llegamos a la masacre de Boston. El Parlamento derogó estos impuestos, pero mandó más tropas y además hizo que fueran mucho más estrictas en su aplicación de las normas y en controlar a la población. Claro, los ciudadanos y estas asociaciones lo que hicieron fue extender un boicot a los productos británicos en todas las colonias, pero sobre todo en Nueva Inglaterra y en particular en Massachusetts. En esta atmósfera de boicot a los productos ingleses, en una atmósfera de contrabando cada vez mayor y de tensión extrema, los soldados británicos mataron en unas circunstancias poco claras a 5 colonos en la ciudad de Boston. La verdad es que estos soldados británicos, eran 12 si recuerdo bien, más el oficial, estaban rodeados por una asamblea que les
se estaba lanzando palos, eran cogidos desde el puerto, que les tiraban conchas de ostras, y además habían unas personas apostadas detrás de ellos, probablemente de este grupo secreto de los Hijos de la Libertad, incitándoles a disparar, y acabaron disparando. Entonces parece que estaba preparado, pero ahí digamos, hay testimonios de ambas partes, con lo cual las circunstancias está claro que están un poco claras. Este incidente llevó a su apogeo la desconfianza de los colonos hacia la corona británica y hacia las tropas británicas estacionadas en su territorio. Y a partir de ahí el bando de los independentistas se reforzó mucho. La masacre de Boston fue el punto de inflexión que marcó el paso del descontento hacia la revuelta civil en las colonias. Y pasamos así al punto 4, de la ruptura a la independencia. Aquí trataré el TIAT, las leyes llamadas intolerables, el primer Congreso Continental, el segundo, la Declaración de Independencia hacia la victoria durante la guerra y el Tratado de París. El siguiente paso de la corona británica fue el TIAT. La muy poderosa Compañía de las Indias Orientales británica tenía dificultades financieras y tenían unos contactos en el gobierno británico tenían muy buenos contactos. El gobierno británico entonces voló a su socorro y adoptó en 1773 el TIAT, que daba a esta compañía los derechos aduaneros para el té. Así podía vender su té más barato en las colonias. De hecho, lo que hicieron fue eso, fue bajar el precio del té. Antes el precio elevado del té de estas compañías permitía a muchos contrabandistas americanos vender el té más barato que traían de Cantón en China. Esta decisión lo que hacía fue arruinar sobre todo a estos contrabandistas que formaban parte de las élites de los importadores. Hasta entonces la mayoría de los contestatarios habían formado parte de las clases bajas y medias, es decir, de los artesanos, de los pequeños contrabandistas, de los obreros del puerto, etc. Pero a partir de este momento empiezan a entrar en la contestación los grandes importadores, con lo cual empiezan a ayudarles a comprar armas. Esta decisión, como reacción, esta decisión los arruina y podríamos decir que es la gota de té que hizo desbordar la taza. Como reacción a la proclamación del TIAT, los colonos boicotean el té inglés. Samuel Adams y su organización de los patriotas hijos de la libertad, formada por pequeños comerciantes, artesanos, marineros y en general gente del pueblo, se disfrazaron de indios y tiraron al mar el cargamento de té de un barco de la Compañía de las Indias, en realidad de varios barcos. Es la acción conocida como el Boston Tea Party. Las represalias entonces no tardaron y la corona británica adopta los Intolerable Acts, o leyes intolerables. Así es como los llamaron desde las colonias. El rey Jorge III cierra el puerto de Boston, esperando que la mercancía sea enteramente reembolsada. Desde Inglaterra se llevan los actos punitivos. Constituyen una serie de leyes de represalia y estas limitaban el derecho de reunión, autorizan el juicio de los sospechosos, pero el juicio en la metrópoli. Y hay que recordar que los juicios en Estados Unidos se hacían se realizaban siempre ante sus conciudadanos
y además aperturada. Eso no era así en la metrópoli. Permitía la requisa de edificios por el ejército y, en general, claro, los oficiales requisaban los edificios de las élites. Y lejos de establecer el orden reforzado por el poder central, debilitando de las asambleas coloniales, las leyes intolerables enardecieron la rebelión, reforzando la resistencia y, sobre todo, acabaron por alienarse las élites coloniales, que a partir de este momento la mayoría de ellas, sobre todo las de Nueva Inglaterra, acabaron por convencerse de que la ruptura con la metrópoli era inevitable. Los grupos secretos, como los Hijos de la Libertad, se multiplicaron y se organizaron y empezaron a enviar mensajeros entre las colonias. Hay que recordar que antes de estos acontecimientos las colonias a menudo disputaban entre ellas y a veces de manera armada, lucharon entre ellas y a veces en el interior. Hay que recordar que en Virginia en 1770 los grandes propietarios de la costa habían sostenido una guerra contra los grandes propietarios del interior, es decir, que no paraban de luchar entre ellos y unas colonias con otras por problemas fronterizos, etc. Con lo cual fue muy difícil que se pusieran de acuerdo y aún será difícil durante los congresos que se pongan de acuerdo entre ellos. Tenían un gran sentido de la independencia, bueno, de la, digamos, de la diferencia entre sus estados y de su idiosincrasia propia entre estados. Pero aquí ven que tienen un esfuerzo común que llevar contra la corona que llevar a cabo. Pronto se hace evidente que una asamblea común debe coordinar toda esta resistencia y esta asamblea toma el nombre de Congreso Continental. Se llevó a cabo entonces el primer Congreso Continental. En 1774, tras las leyes intolerables, los patriotas de Boston hicieron un llamamiento a la solidaridad de las nuevas colonias. Estos mandaron sus representantes a la primera asamblea política independiente, el Congreso Continental. El mismo acto de reunirse, totalmente prohibido por la metrópoli, ya marcaba la voluntad de los colonos de desafiar a la madre patria, Gran Bretaña. Se reúnen los representantes de 12 colonias, Georgia no manda representantes. En esta primera etapa marca el paso de la protesta a la revolución. A partir de aquí ya se puede considerar que empieza la revolución, que no la guerra, pero ya de revuelta podemos hablar, ya se puede hablar de revolución. Esta asamblea política de representantes de 12 colonias organiza y coordina la acción común contra la metrópoli para convertirse en un gobierno central. A partir de entonces, los colonos utilizarán el término de estados y no de colonias para designar a las diversas colonias americanas. Para hacer reconocer a estos estados, el Congreso establece el boicot oficial de los productos británicos y además empiezan a controlar a todos aquellos que no ejercen el boicot, los llaman Tories o realistas. Bueno, los realistas se llaman a sí mismos realistas, los que apoyan a la corona británica, y los continentales o coloniales los llaman Tories. Antes de separarse, los delegados del primer Congreso Continental se emplazaron para volver a reunirse, pero los esfuerzos aún son demasiado inconexos, aún son más una declaración de intenciones que otra cosa. Sobre todo los de las colonias del sur, que no sufren la ocupación británica directa y que no sufren la violencia, lo ven como algo lejano y siguen considerándose súbditos de la corona británica. En el segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia durante 6 años, de 1775 a 1881. Poco tiempo antes del Congreso tuvo lugar la primera batalla entre los patriotas continentales y el ejército británico. Se considera que es el inicio de la guerra de independencia, fue la batalla de Lexington, que fue más una pequeña escaramuza que otra cosa.
Los británicos habían mandado a requisar las armas que habían reunido Samuel Adams y los hijos de la libertad en Concord, y bueno, pues se reunieron las escasas tropas, por llamarlas de alguna manera, porque eran los que habían reunido, que no tenían experiencia. Algunos tenían experiencia en la guerra de 7 años, pero no tenían mucha organización. Pero bueno, pues dispararon sobre una columna británica. Luego tuvo lugar la batalla de Concord. Durante el primer congreso aún habían voluntades que deseaban la reconciliación de la metrópoli, pero durante el segundo van desapareciendo. Durante el primer congreso lo que dijeron fue: pues vamos a mandar una carta al rey y entonces le vamos a exponer nuestros agravios y vamos a ver que, bueno, pues que el monarca británico, en su inmensa sabiduría, que está mal aconsejado por su gobierno, pues seguro que retira todas estas tropas y estas leyes que nos ha impuesto, y seguro que todo vuelve a su orden. Los Massachusetts pues estaban alucinados de ver cómo la poca visión que tenían los representantes, pero claro, es que no habían estado allí, no habían visto lo que había ocurrido y les costaba mucho. Entonces John Adams, que era uno de los representantes, que sería más tarde segundo presidente de los Estados Unidos, y los otros representantes de Massachusetts, se encontraron un poco eco. Solo Benjamin Franklin y otros representantes de Virginia, pues bueno, que era de Pensilvania, y otros representantes de Virginia, pues les apoyaron tímidamente, pero poco más. Hay que recordar que Nueva York y New Jersey eran sobre todo monárquicos, y lo seguirían siendo. En este segundo Congreso Continental las cosas van estando cada vez más claras, aunque les sigue costando convencer poco a poco a los diversos representantes. El 4 de julio, finalmente, tras una dura labor de convicción, el 4 de julio de 1736, el Congreso Continental vota la Declaración de Independencia norteamericana y se transforma en un órgano ejecutivo, es decir, en un gobierno central que dirige las colonias norteamericanas. Así, el conflicto está abierto entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Hay que decir que la mayoría de los se convierte en un gobierno central al que casi nadie hace caso, porque no tiene poderes prácticamente. Cuando quiere levantar un impuesto, nadie paga. Cuando quiere levantar tropas, casi nadie va, y los que van, cuando tienen que volver a hacer la cosecha, pues vuelven a hacer la cosecha. Cuando alguien tiene que, uno pues tenía que acabar la carrera de Derecho y se vuelve a hacer acabar la carrera de Derecho. James Monroe, que fue presidente de los Estados Unidos más tarde, y nadie se lo recriminó. Pero claro, es que tenían un concepto de la libertad individual que estaba por encima del bien común. Entonces, bueno, pues parece un gobierno de perita al principio, porque, bueno, pues porque son unos señores que, sin que nadie les haya votado, sin tener una legitimidad en el fondo binario, pues se han reunido y han decidido eso. Entonces, claro, con una visión de siglos, pues vemos esto con esta declaración de independencia como algo que, claro, que ha marcado la historia, pero, y de hecho la han marcado, pero al principio parecía que unos burgueses, unos señores acomodados, pues fueron ahí y se reunieron, hablaron y decidieron algo, pero que a la mayoría de los norteamericanos, de los coloniales, pues en poco les afectaba al principio. Las primeras labores de este segundo Congreso Continental serán, por una parte, la elaboración de la política extranjera y monetaria, y por otra, la organización de las tropas coloniales, que eran muy dispares e indisciplinadas. Nombraron a los Washington al frente del ejército continental. ¿Por qué? Pues Washington
había perdido la mayoría de las batallas que había librado durante la Guerra de 7 años, pero tenía mucho dinero, y eso pues en ese momento era importante, y por otra parte era de Virginia. Claro, si hubiese nombrado a alguien de Massachusetts o de Nueva Inglaterra, pues parecería que esto era algo de los del norte y que, bueno, pues era más un asunto de ellos. Al nombrar a alguien del sur, involucraban mucho más a los estados del sur. Y además era alguien con gran influencia a nivel moral, y además que tenía un talante y una fuerza de convicción muy grande, un aura que probablemente fue lo que consiguió en gran medida convencer a políticos y también a tropas durante la guerra. Bien, ahora hablemos de la Declaración de Independencia. Los representantes de las 13 colonias, con George Washington al frente, proclaman la Declaración de Independencia el 4 de julio. De hecho es el 2 de julio. De hecho la fecha de la fiesta nacional americana debería ser el 2 de julio, que es cuando de verdad firmaron, pero la proclaman el 4 de julio. El 4 de julio de 1776, en el segundo Congreso de Filadelfia. Esta declaración constituye una etapa de primer orden en la historia de las relaciones angloamericanas, ya que constituye el acto de secesión de las 13 colonias y de Gran Bretaña. El Independence Day, el 4 de julio, pasó a ser la fiesta nacional que conmemora este acto revolucionario y que proclama el nacimiento de la nueva nación. La idea central del texto es la libertad. Por primera vez se aplican las ideas de los filósofos de la Ilustración, en particular de Montesquieu y de Locke. No se trata ya tan solo de las libertades colectivas, sino también de la proclamación de las libertades individuales. La Declaración es un texto universal que plantea derechos. En su preámbulo dicen: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Se podría hablar mucho más de esta Declaración de Independencia, pero será la fuente más tarde de muchas otras constituciones y será la inspiración de muchos otros textos, y en particular durante la Revolución Francesa, para la Declaración de Droits de l'Homme, la Declaración de los Derechos del Hombre, se utilizará también. Bien, hacia la victoria. Al principio de la Guerra de Independencia falta dinero para pagar a los soldados, faltan municiones, falta de todo, falta absolutamente de todo. Pero la determinación era luego suficientemente fuerte y la metrópoli estaba bastante alejada para que los continentales pudieran rechazar al principio a los ejércitos británicos. Tras tomar Boston a los británicos, los continentales, temiendo que la corona utilizase sus bases de Canadá, contra ellos cometieron el error de invadir y de ocupar Montreal. Fue un error porque sí que había contestación en Canadá, pero aún recordaban la Guerra de 7 años. Y entonces temieron que los colonos de origen británico y protestante quisieran imponerles sus formas de pensar. Y entonces fue un desastre porque en invierno, porque los británicos tuvieron el apoyo de los habitantes de Canadá y tuvieron que retirarse durante el invierno y bueno, pues no debieron haberlo hecho. España fue la primera en apoyar el joven Estado, contrariamente a lo que se suele decir en la mayor parte de la historiografía,
Y de hecho la guerra de independencia norteamericana probablemente no habría podido llevarse adelante sin el apoyo inicial de España. De hecho, la batalla de Saratoga se luchó enteramente con toda la mayoría, la inmensa mayoría de las armas, pólvora, uniformes, cañones, etcétera, fueron pagados enteramente por la batalla de Saratoga. Eso, bueno, ya lo tratará Alejandro Norte en una conferencia directamente dedicada a estos asuntos. Es curioso porque el dólar, de hecho la moneda de dólar se copia de los reales de a 8, estos de aquí, de los que al principio de la guerra recibe Estados Unidos 170.000, y que, claro, como tenían una pureza de plata tan excepcional, porque venían directamente de las minas de Potosí y de México, pues claro, en ese momento en que los Estados Unidos lo que hacían era emitir pagarés que cada vez se devaluaban más, cuando alguien recibía monedas de estas tan puras, pues consideraba que era una paga que de verdad vale la pena. Y además, gracias a que se venció la batalla de Saratoga, Francia entró en la guerra. A partir de ahí el apoyo de Francia fue absolutamente inestimable. El hecho de que entrasen Francia y España en la guerra hizo que el conflicto se mundializase, porque siguió Holanda y siguieron otros países. A partir de ahí, claro, España atacó a Inglaterra en Gibraltar, que no tomó, como bien sabemos, en Menorca, que sí tomó, y bueno, en el Caribe, en Florida, en Mississippi, etcétera, y en las Indias Orientales, y Francia también en las Indias Orientales, en Canadá y en otros lugares. Aparte de seguir enviando grandes cantidades de dinero y de suministros. Y luego Francia más tarde envió directamente ya tropas que serían decisivas para la serie de Yorktown, que sin embargo podía haber fracasado si España no iba a pagar a las tropas francesas y americanas que querían irse porque no cobraban. Estos apoyos fueron providenciales. Tras la victoria, George Washington desfiló con Bernardo de Galvez, el gobernador español de Luisiana, a su derecha, por considerarlo el mayor artífice extranjero de la victoria, algo que también se suele olvidar. Finalmente, aquí tenemos a Bernardo de Galvez. Finalmente pasamos al Tratado de París. El Tratado de París de 1783 fue firmado entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero también Francia, España, Holanda, y puso un fin oficial a las hostilidades. Estuvo a punto de firmarse solo primero entre Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque Estados Unidos se había comprometido a no firmar una paz separada. Pero ahí había esos problemas diplomáticos, porque claro, tanto Francia como España querían que Estados Unidos no tuviese demasiado poder, y entonces querían limitar la posibilidad de expansión de Estados Unidos. Francia no quería que se firmase con la frontera hasta el Mississippi, por ejemplo. España no quería que se firmase con la frontera hasta Florida y Luisiana. Bueno, y entonces, como siempre, cuando se va a firmar una paz, pues cada uno va para casa. Y Estados Unidos, que había enviado a John Adams y a Benjamin Franklin y Napoleón III, que fue también decisivo, fueron muy intransigentes en la firma de la paz. Gran Bretaña estaba exhausta por la guerra que se había mundializado, estaba el rey Jorge III se planteó incluso aplicar. Había problemas a nivel de gobierno, etcétera, con lo cual tenía prisa por firmar
firmar la paz. Al final hicieron un preacuerdo de paz Estados Unidos e Inglaterra y al final, bueno, la paz oficial se firmó entre todos. La existencia de la independencia de los Estados Unidos fueron entonces reconocidos por las naciones a nivel internacional. Bien, el nuevo Estado. Bueno, aquí tenemos la firma. Aquí trataré de la organización del nuevo Estado, de la separación de poderes y del federalismo. El Congreso Continental, tras la firma de la paz, tardó 4 años en organizar el Estado. Los representantes de los 13 estados se reunieron de nuevo en 1787 en la Convención de Filadelfia para votar la Constitución americana. El equilibrio de poderes, su reparto entre los estados federados y el Estado central y la abolición de la esclavitud fueron los principales temas que se debatieron. El proyecto de Constitución fue finalmente adoptado y firmado por la mayoría de los representantes en 1787. La separación de poderes. Tras obtener la independencia de una manera tan ardua, los estadounidenses no querían depositar ya el poder en una sola persona o en un pequeño número de estas. La idea de la separación de poderes, desarrollada por Montesquieu, se había desarrollado ya en la antigua Grecia, pero la idea la desarrolló en la época moderna Montesquieu. Les pareció el mejor modo de evitar una nueva tiranía. Así, la Constitución creaba las bases de un Estado republicano y federal en el cual los poderes estaban separados y se equilibraba según la doctrina de los controles y los contrapesos. Checks and balances, que equilibraban cada poder por los controles y los límites que le imponían los otros poderes. Su originalidad residía en una combinación de república y de democracia. El pueblo siendo el origen de la ley, mientras que las monarquías justificaban su poder por el derecho divino. El primer Congreso Federal fue elegido en enero de 1789 y en abril George Washington fue elegido de manera unánime como el primer presidente de los Estados Unidos y se instaló en Nueva York, que fue la capital provisional del país. La segunda fue Filadelfia, hasta que por fin Washington se convirtió en la capital definitiva. El federalismo. El federalismo es un sistema de organización de administración y de gobierno según el cual los estados federados se comparten competencias legislativas, jurídicas y administrativas con un organismo central que los coordina. El federalismo se opone al Estado centralista, donde lo esencial del poder se concentra en un único lugar. La Constitución americana prevé que los estados conserven su poder político, jurídico, económico, social y fiscal, mientras que acepta un poder central que los une y que controla la política exterior y el poder militar. La Constitución americana transforma así las 13 colonias en un Estado federal formado por 13 estados federados, que hoy son 50. Para equilibrar la representación de los estados en el Congreso norteamericano, este se compone de 2 cámaras. La Cámara de Representantes, donde cada estado está representado de manera proporcional a su número de ciudadanos. Y el Senado, que representa a los estados federados, que envían cada uno 2 representantes. Estas cámaras votan las leyes y el presupuesto federal. El texto de la Constitución fue el resultado de un compromiso que costó mucho entre los representantes de los diversos estados. Fue criticado por una parte por los antifederalistas porque abandonaba el principio de la unidad del Estado y por los abolicionistas porque no se hace ninguna mención a la abolición de la esclavitud en la Constitución. Y esto llevará, entre otras cosas, más tarde a la Guerra de Secesión. La democracia americana era muy imperfecta en sus principios. El voto no estaba permitido más que para los hombres blancos. Los negros, los
indios y las mujeres no estaban representados, no tenían derecho al voto. Bueno, quiero hablar de los hombres de color, porque ningún tipo de persona que no fuese absolutamente blanca tenían derecho al voto. Y evidentemente tampoco los esclavos. Evolucionó progresivamente. Varias enmiendas completaron la Constitución. Las 10 primeras describen los derechos de los ciudadanos americanos y por ello se denominan Bill of Rights, la Carta de Derechos. En ella se encuentra la libertad de expresión, de culto, el derecho a llevar armas o a ser juzgado según la ley. Es curioso que en la Constitución americana de entrada eso no está escrito, no se preveía. Bien, para concluir, la independencia tuvo como efecto inmediato una división entre la población americana. No olvidemos que este conflicto también fue una guerra civil que dividió a la sociedad y dividió a las familias. Se calcula que al menos 30.000 colonos lucharon en el bando realista, en el bando británico. Los realistas eran llamados Tories y en Nueva York y Nueva Jersey probablemente constituían la mayoría. Tras la victoria fueron atropellados, fueron encarcelados, se les privó de sus bienes, fueron arrojados de sus casas, etc. Cerca de 100.000 personas emigraron después de la guerra, dejaron los Estados Unidos rumbo a Canadá, a Nueva Escocia, a las Indias Occidentales y a las Islas Británicas. La opinión británica también se dividió en cuanto a la guerra norteamericana, aunque no tanto. Tan solo algunos políticos utilizaron la cuestión de manera partidista, de manera oportunista y con usos partidistas, pero pronto se acabaron las críticas. A partir de la independencia, la colonización hacia el oeste de los Apalaches volvió a abrirse y la expansión del nuevo estado se inició. La Constitución no garantizaba los derechos de los nativos americanos, pero esto es una cuestión para otra charla que daremos otro día. Muchas gracias. Y ahora, pues si tienen alguna pregunta o alguna cosa que decir. Un momento y está en el micrófono. Simplemente recordaros, por si alguno no ha ido o desconocéis, la exposición de Bernardo de Gaudet en la Casa de América en Madrid, que realmente tiene que ver con este periodo, con el apoyo de España en la independencia de Estados Unidos. Es muy interesante, está hecha en gran parte por, bueno, como muchos de los compañeros que estamos aquí, por amigos de temas de historia militar, de reconstrucción histórica, el Museo Naval también. Es una exposición muy solvente, hecha con mucho cariño. Toda la gente que está allí, de azafatas y azafatos, aparte de amigos y conocidos, no es personal contratado aunque cobran, sino que gente interesada en el tema, y creo que sería un complemento ideal para este periodo histórico que estamos viendo. Muchas gracias. ¿Sí? Por complementar esto de Fernando de Ricardo, simplemente confirmar que los dos hermanos Gálvez, José y Bernardo, que eran los que estaban de gobernadores allí, no simplemente se limitaban a dinero y todo, sino que a dos cosas muy importantes. Primero, bloquearon el acceso del ataque del sur por el Mississippi y dominaron todos los fuertes que había en la entrada, que hubiera sido fundamental porque si no, no hubiera caído Jordan. Entonces, facilitaron que se pudiera terminar la guerra por ahí. O sea, la participación fue tan importante que incluso la última batalla de la guerra de la independencia, que era la conquista de Nassau en las Bahamas, la tomó Cajigal, y luego, sin terminar la guerra, el mismo Cajigal en La Habana se defendió de un ataque masivo de una escuadra muy potente de Rommel,
del almirante Rommel, que hubieran seguido la guerra, porque al no permitir, al bloquear toda esa zona, cayó libertad. Eso es como la aportación importante de España, que no fue simplemente dinero y alguna batalla, sino que tuvo una parte más importante de la que se suele reflejar. Eso es parte de España. Y luego, otra parte muy importante. Espera, y mencionó la batalla de Pensacola, asedio Pensacola, ¿verdad? Por eso digo que fue todos los frentes que habían por ahí. Pero además, no solo esa fue la parte más importante, sino que los americanos lo echaban bien, ¿verdad? Si luego nos lo preguntan, con el que hace una interpretación, sino que ayudaron de manera muy importante a la mejor arma que tuvo Washington, mucho mejor que los ingleses, que fue el espionaje. Crearon una red de espías, de los cuales favorecieron mucho las entradas por el sur. Tenían una tinta invisible que era con ácido gálico, que restregando sulfato de cobre luego se podía leer, que volvían locas a todos gracias a esas misivas. La escuadra francesa, cuando había sido derrotada en un ataque muy fuerte de la escuadra inglesa, se enteró Washington y se interesó y entre puertas fue a atacar a Boston para que la escuadra inglesa que estaba en Boston no fuera a coger a los franceses, con lo cual les dio a la larga una superioridad marítima, porque los ingleses no tenían superioridad marítima y tenían dos tintas, una del general Piñerón, que los fueron matando las mismas tropas de las colonias, cargándose primero a los indios que las guiaban, luego a los oficiales, después se tuvieron al final las tropas que iban como fueron una caravana con más de 2000 mujeres, de todo, garcillas y todo para ir bien. Y esa fue el desastre más grande que dio pie a que Francia se volcara para entrar. Entonces, la parte como reconocieron los ingleses, Washington no es que había peleado mejor, que luego si hay tiempo y nos lo preguntan, sino que además había espiado mejor. Sí, además, al principio de la guerra, España tomó una escuadra de 70 barcos británicos que, bueno, aparte de que le vino muy bien a España porque estaban llenos de cañones, de dinero y de provisiones, no llegaron a Estados Unidos, lo cual en ese momento había sido decisivo para... Pero sí, no, hay muchas cosas más que decir sobre ese tema, pero lo dejo para la conferencia de Alejandro, que seguro que nos ilustra. Alejandro, ¿por qué cree usted Es que hace cerrada. ¿Por qué cree usted que el modelo americano opta por el sistema federal cuando las potencias europeas, tanto las que se emancipan como las que apoyan la independencia, son puramente estados centralistas, Inglaterra, Francia y España? ¿Por qué esa innovación política cuando en principio y teóricamente debería ser un modelo descohesionador del nuevo Estado? Descohesionado, en principio, teóricamente. Yo creo que ese modelo ya se plantea incluso antes de que sea un nuevo Estado, ya antes de la declaración de independencia, porque ya ellos se consideraban ya estados diferentes. Cuando ya son 13 colonias, si llegan a luchar entre ellos. Entonces, es cierto que hay una fuerte discusión cuando están planteando la Constitución entre los que desean un Estado más unitario y los que desean el modelo federal, pero la mayoría de los federalistas es abrumadora. Y, a ver, ¿por qué se lo plantean? ¿Y cómo se les ocurre la idea? Porque es verdad que en aquel momento en un país europeo había, pero en la antigua Grecia sí que habían existido y había muchos estudiosos de la antigua Grecia y había varios conocedores del latín y del griego entre los congresistas. El modelo federal de la Liga Etolia, el modelo federal de la Liga Arcadia, era algo de lo cual incluso habían escrito varios de los, en particular Benjamin Franklin tiene algunos escritos sobre el tema, y habían visto que era algo que había funcionado y que había vencido a potencias como a Roma en algún momento. Entonces, yo creo que se plantea un modelo descentralizado porque permite un mayor desarrollo de las libertades individuales. Ellos están muy apegados a sus libertades individuales, y luego porque permite que mantengan sus asambleas locales.
y cada uno quiere mantener sus asambleas locales, siempre han tenido sus asambleas locales, han luchado contra la tiranía británica porque no les permitía que aplicar las normativas de sus asambleas locales, no iban a nombrar ahora un nuevo poder centralista. Y es algo que en la política norteamericana ahora hay algunos que utilizan contra el gobierno federal, es decir, contra el gobierno central de Washington, a veces se utilizan como argumento en contra, como diciendo, bueno, es que nos está quitando poder a los estados. Lo que es que a veces lo tergiversan, ese argumento. Pero siguen teniendo un poder muy grande. El poder de cada estado en los Estados Unidos, si es un delincuente, muchas veces puede traspasar fronteras, depende del delito que haya hecho, si es federal o si es estatal. Yo creo que ellos lo tenían claro desde el principio, que no iban a ceder excesivo poder, y se ha cedido desde entonces, desde la fundación de los Estados Unidos hasta hoy. Los estados han cedido mucho poder al Estado central. Alejandro, tenías una... Sí, bueno, básicamente, era una cuestión un poquito de idea que más o menos vamos realmente, pensando en ello y tal. Es cuando se pasa de lo que es la parte de que los distintos logros, lo que son libertad y compañía, se relacionan con medio de la prensa, que realmente lleva la iniciativa a nivel de propaganda, a cuando pasa lo de los comités de correspondencia, que más o menos creo que lo has mencionado de pasada, que recapitulando, vamos, que es un poco una aventura que después, claro, la mítica historia norteamericana fue un extremo bárbaro. Y de hecho, creo que hay ahora dos series de televisión, una que se llama Cosas de Libertad y otra que se llama Tour, o algo así, que es sobre espionaje directamente. Claro, ahí solamente he visto el capítulo, entonces creo que no menciona a nadie más que americanos, claro, como toca. Pero vamos, que digamos que es un tema todavía candente y que lo siguen mitificando más y más todavía. Es una cosa que sorprende. La interpretación de historia en Estados Unidos con respecto a lo que tenemos por aquí, por ejemplo. Básicamente era ese comentario. La segunda no la he visto, la primera, la de Hijos de la Libertad, sí que la he visto. Tiene bastantes errores históricos, pero bueno, también por dar dramatismo, las series de televisión pues hay que darle dramatismo a las cosas, pero sí, bueno, en general ya se sabe que a los asesores históricos cuando se tienen las series o unas películas o no les hace la que se paga para no hacerle caso. Eso tenemos experiencia en muchas, ¿no? Sí, demasiado. Sí, que otra forma de, bueno, sí, efectivamente lo que decís, que hasta los nombres, pensar que aquí le llamamos guerra de independencia americana o estadounidense y allí es la revolución americana, en su historiografía casi siempre lo mencionan así, más que como guerra de independencia, igual que el tema de lo has mencionado tal y como hace nuestra historiografía, guerra de secesión, y ellos siempre hablan de la guerra civil, que es otro punto, bueno, no es la época, pero quiero decir que es trascendente la forma de llamarlo para comprender lo que tú dices, cómo ellos lo ven y cómo nosotros lo vemos. Sí, al final no son solo cuestiones de terminología, porque los términos tienen mucha importancia, y es cierto que la guerra de secesión y guerra civil, y aquello fue una guerra civil. Vale, que empezó con la secesión de unos estados de otros, pero eso es un punto de vista del norte. Al final, dices, bueno, se han separado del estado legal, ¿cómo se plantea eso? Y entre revolución y guerra de independencia, bueno, sí, pues es una... desde el punto de vista histórico es una guerra de independencia, porque lo que buscan es independizarse como colonia de su metrópoli. Yo creo que sería lo más justo, ¿no? como término, pero bueno, al fin y al cabo cada uno llama a su historia como la gana, ¿no?
Pero sí, no, es indicativo, ¿no? Porque una revolución es más bien cuando se busca derrocar al poder establecido, y ahí no buscaban derrocar al rey, al fin y al cabo, ¿no? Y una breve también sobre el tema de la divulgación, y sé que está muy bien, no olvidemos los juegos de simulación y los juegos de guerra. Respecto al periodo inicial, aunque parezca muy primitivo, pero el antiguo juego de colonización de Sid Meier realmente es un método de enseñanza buenísimo para el periodo, hasta saber los personajes que hemos mencionado casi todos con las características, como por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero que permite romper el bloqueo y que las colonias colonicen con otras metrópolis aparte de Inglaterra, que decir, son muchos detalles curiosos, hasta temas de los pasados medianamente 30 años, como 1776, el juego de Avalon Hill, que también era muy detallado, y uno de este año que saca John Buchanan, unos amigos de Facebook, que se llama Libertad o Muerte, y tiene una pinta muy interesante también. Sí, aunque por lo que he leído, dicen que Vinland la fundó Elicio el Rojo y fue Leif y Thor, los hermanos Leif y Thorvald, no me acuerdo qué es. Pero bueno, detalles. Sí, también. Hola, buenas tardes. Ya sé que en aquellos tiempos todo era mucho más despacio que ahora, evidentemente, pero yo quise que les costó un poco animarse a la colonización de América. Bueno, Los ingleses me refiero, claro. los principios son siempre difíciles. Hay que pensar que los primeros colonos que llegaban morían como moscas, que le pasaban los primeros inviernos, aquello era tremendo, y cogían enfermedades. Bueno, ellos morían bastante, pero los indios que tenían alrededor, esos sí que morían en masa, porque la mayoría de los primeros indios no murieron por guerra, morían sobre todo por enfermedades. Porque, claro, nosotros pasamos la peste y se murió la mitad de la población europea, y entonces los que sobrevivimos estábamos mucho más inmunizados. Y como estábamos en Eurasia y África, aquí hemos muerto mucho más por enfermedades contagiosas. Y entonces, los que hemos sobrevivido hemos estado somos mucho más fuertes. Pero allí, al pasar el estrecho de Bering, se habían quedado aislados, y entonces no eran inmunes a multitud de enfermedades que con una simple gripe morían a miles. Y entonces, cuando llegaron los colonos, pues transmitieron todas estas enfermedades. Es un mito el pensar que llegaron y se pusieron a matar a todos los nativos americanos. Pero claro, también hay que pensar que llegaban del Mayflower y llegaban 120 personas, la mayoría morían porque pasaban enfermedades, pasaban hambre, etc. Y claro, imagínate decidirte, por muy mal que lo estés pasando, decidirte a irte del otro lado a un nuevo mundo del cual no sabes prácticamente nada, y que te dicen que hay unos salvajes, hay sanguinarios, etcétera, y de buscarte la vida, pues entonces claro, los principios fueron lentos, muy lentos y difíciles. Por eso se fueron los que estaban perseguidos por cuestiones religiosas o por cuestiones de justicia o de verdad muy aventureros. Pues hasta que no empezó aquello a establecerse. Y fíjate, en Virginia el 70% de la población muere al principio. Es como para pensárselo. Entonces, tardó mucho en iniciarse. El primer siglo fue lento, pero con todas las razones. Es que hay que pensar que cuando, por ejemplo, llegaron a Mayflower murieron más de la mitad, y gracias a que muchos años antes los indios de la zona habían sufrido una guerra y se habían quedado con mal,
que estaban atacados por una tribu próxima y que uno veía los de Mayflower y estos que tenían armas y tal, dominaron y gracias a eso les enseñaron a sembrar en la playa, metiendo en vez como abono pescado y cosas de estas, y pudieron sobrevivir, pero en realidad los primeros que llegaron morían. Cuando llegó el ron, se trajo unas semillas de tabaco a Georgetown, 3 años antes había ido un grupo y prácticamente se había practicado hasta el canibalismo porque no existía. Pero es que no solo es eso, es que nos enseña la historia de Estados Unidos mismo que cuando hay un aislamiento y cambian, porque de hecho los colonos eran al cabo de 2 generaciones 5 centímetros más altos que los otros, se desalentaban mejor y todo, cuando empezaron las batallas, que nunca en principio tenían que haber ganado los americanos, llegó un momento en que estaba Washington con sus tropas en Willis y empezó a salir ellos, como estaban más aislados del resto de los demás europeos, empezó a coger la viruela y gracias a una idea de vacunarles ya murieron solo 1 de cada 50, pero otros estaban afectados de la viruela 6 de cada 10 y iban a morir. Además estaban sin botas, sin equipamiento, sin mantas, sin tener cogido el invierno. Entonces, por lo que digo de las casualidades, de que en la vida muchas veces vueltas en una batalla, el acierto de Washington es que sabía amalgamar a los hombres y contrató a un prusiano, Fred Steifen, que les enseñó primero a las letrinas llevarlas a un lado del campamento, organizar a los campamentos por sectores, les enseñó el uso de la bayoneta que les entrenó, o sea, una serie de cosas que antes en las batallas de bosque ganaban los hombres de bosque porque iban y hacían eso, era una matanza de tipo de guerrilla. Pero es que los ingleses habían olvidado que en la guerra de Franco-India ellos habían creado los Rangers, habían creado baterías de cuerpos regulares, pero con enseñanzas de tipo de ataque de velocidad, y eso los oficiales que venían luego lo habían olvidado y querían seguir imponiendo las normas de combate habitual. Si hubieran seguido con el sistema antiguo que habían combinado tanto los americanos de las colonias como los británicos, cuando eran británicos todos, eso no hubiera ocurrido, o sea, eso no hubiera pasado. O sea, yo creo que hubo una serie de circunstancias que favorecieron mucho, a pesar de no esperarse, el que ellos pudieran ganar esa guerra. Desde el principio, hasta los ingleses no trabajaron hasta el 77. Los españoles sí porque daban dinero a la empresa de Franklin, que estaba en Francia, estaba en París y estaba como captor de ayuda y tal, pero con eso no hubieran ganado la guerra. Y sin embargo, pues pasaron esa etapa y a partir de ahí es cuando ellos empezaron ya a ganar una guerra que en realidad no tenían que haber ganado nunca, pienso yo. No tenían, no porque no tuvieran derecho, sino porque con la era muy difícil. Pero sí que había, es decir, los realistas que luchaban del lado británico sí que utilizaban tácticas de guerrilla, sí que utilizaban a los indios, sí que... India, pero era minoría. Muchas veces luchaban por su cuenta, porque veían que los oficiales británicos además les despreciaban. Bueno, esto sí me nota que decían que en las historias que los españoles tenían un aliento infernal y era la lumbre. Y luego además cuando vinieron cuando fueron a América al principio, con Nápoles, con Colón, pues pararon en las Canarias y allí cogieron pues viruela, sarampión, tosferina, todas esas enfermedades se las llevaron. Y luego cuando has hablado de la viruela, porque precisamente fue un español, Bailis, el que organizó la excursión con el barco toda la costa del Atlántico, un niño de la Inclusa, pobrecitos, pero al fin y al cabo por pasar una vacuna de la viruela, que van vacunados, y luego se dio un viaje de papel, que también fue muy bonito, y los vacunó a eso, 1500 así contra la viruela, y eso fue un español de Bailis. No sabía. Sí, sí, pero ¿no? Una de las cosas más de ayuda a los demás, yo creía que fuera China, tuvo que transmitir todo, pero fueron chiquillos que como no podían llevar las vacunas preparadas, los inoculaban. Era
Bueno, si no puedo, yo creo que va a contarlo, claro, un viaje que no tendrá para mínimo por lo menos. Es bonito. Era por 10 niños, tú sabes que la viruela es por calificación, y se suele hacer en el brazo, pero bueno, la hacemos donde se quiera. Y entonces llegaron ya 10 niños que vacunaban a 2. Esos 2 vacunaban a 10 o 12. Esos son los que vacunaban a los otros 2 del barco. Iban vacunándolos poco a poco del barco para que les duraran más la vacuna. En el periodo, porque además no la vacuna se cura la descalificación, ¿no? Que es mácula, Washington tuvo la viruela, por eso no me afectó. y entonces pues fueron, creo que vacunó, no sé si fueron 1.500, en el barco. Sí, los niños de pobrecitos de Letusa, pero los vacunaban y trajeron Lo que no sabían era cómo llevar la vacuna. Y gracias a eso sí, no todos los días, porque la vacuna de la vacuna y todo eso, vacunando por los niños, a que les dura olvidarla. Washington se salvó porque había tenido de pequeño la viruela. Y entonces pudo estar traumando a la gente, amalgamando, evitando peleas, evitando eso. Pues si no hay más preguntas, voy a anunciar los siguientes eventos. El 24 de febrero tenemos la conferencia de Isabel Barceló, las huellas de Remo y Rómulo, la leyenda de la fundación de Roma y sus vestigios en la ciudad actual. El 26 de febrero presentaremos el libro de Javier González de Novia Histórica, El viaje de los cuerpos terrestres. Y el 3 de marzo presentamos por fin la obra de Santiago Posterillo, La Legión Perdida, que cierra la trilogía. Y vamos, el 3 de marzo es la primera presentación de su obra. Y el día 16 comienza el curso de Gabriel Castelló de Historia de Roma, el advenimiento del Imperio. Y el viaje a Irán, el viaje futuro a Irán ya está completo, y para que es en Fallas, y el viaje cultural a la India, que es en Pascua, quedan 3 plazas. Y sin más, les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que se pueden hacer amigos por una suma muy módica y les devuelve haciendo la mitad, y que inaugura la salida, y que cualquier ayuda pues nos ayuda, cualquier suma que dejen nos ayuda a hacer actividades como esta. Muchas gracias.